La Escritura siempre enseña, alienta y promueve la unidad entre el pueblo de Dios. El salmista David dijo en el capítulo 133 de Salmos, uno de los textos más conocidos de la Biblia: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque puede ser que estemos juntos, pero no estemos en armonía. Pero tenemos que hacer lo posible para que haya unidad siempre entre nosotros, entre el pueblo de Dios. El Señor Jesús, en Juan 17, versículo 20, Él está orando al Padre Celestial y Él les dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y ahí estamos incluidos nosotros, los que habríamos de creer posteriormente. Y esa es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, que en el pueblo de Él, en su reino, en la iglesia, todos los que conformemos ese grupo estemos unidos, así como Él está en unidad perfecta y armoniosa con el Padre Celestial. La unidad entre hermanos es una visión hermosa, hermosísima, diría yo. Es un ideal que la Escritura una y otra vez nos reitera. Pero hermanos, esa unidad no siempre es fácil de lograr. El fundamento principal de esta unidad debe de ser la doctrina que nosotros profesamos. Esa doctrina del Señor, hermanos, en la cual todos deberíamos tener la misma mente al respecto. Y ahí está la base, el fundamento de la unidad. Sin embargo, todos somos distintos en cuanto a nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestras opiniones, puntos de vista, etc. Y eso muchas veces dificulta la unidad entre el pueblo de Dios. Lamentablemente, desde Caín hasta el tiempo presente, se ha levantado hermano contra hermano y nación contra nación. Este mundo, hermanos, está marcado por la disensión, por la división, por la lucha, y desafortunadamente estas cosas pueden llegar a introducirse dentro de la vida de la iglesia. Usted lea, por ejemplo, la primera carta que Pablo escribe a los Corintios, y usted se puede dar cuenta que esto puede pasar en la iglesia. Disensiones, problemas, enemistades, pleitos, divisiones, discordias. Hasta iban a los tribunales humanos a pleitear hermano contra hermano. La lección, hermanos, que vamos a estar considerando le he titulado La unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu. Y Pablo habla acerca de esta unidad. Ahí en Efesios capítulo 4, el verso 3 es el que menciona: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es decir que debe de haber un sentido de prioridad de todos nosotros en guardar esta unidad del Espíritu. ¿Cuál es esta unidad, hermanos, del Espíritu? Esta unidad es la que se produce a través de la enseñanza del Espíritu Santo. De ahí, ¿verdad?, el nombre unidad del Espíritu. Y esta unidad del Espíritu que enseña el Espíritu la encontramos, ¿verdad?, en la palabra de Dios. Él ha revelado la voluntad de Dios, y si nosotros la guardamos, entonces podemos tener la garantía de que la unidad del Espíritu se va a cumplir. Seremos una iglesia unida, seremos una iglesia armoniosa, como es el plan de nuestro Dios. Cuando esta unidad, hermanos, prevalece, entonces esta unidad se envuelve fuertemente en una atmósfera de paz. Por eso dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Van de la mano la unidad con la paz en la iglesia. Sin embargo,
el hombre debe querer aceptar voluntariamente el plan de Dios para la unidad. Y de ahí, hermanos, la importancia de considerar esta lección y lo que dice el apóstol Pablo aquí en Efesios capítulo 4. Esta unidad implica características personales que nosotros debemos procurar tener, porque esa es la voluntad y el plan de Dios para que la unidad del Espíritu se pueda lograr. Y también esta unidad necesita de rasgos doctrinales en los cuales todos debemos tener la misma mente y el mismo parecer. Y en ambas cosas debemos todos nosotros estar bien comprometidos. Comprometidos en lo que afecta a mi persona, como individuo, como un miembro de la iglesia del Señor, para yo tener estos rasgos que el Espíritu Santo revela a través de la Escritura. Y comprometido también en cuestión de la doctrina del Señor, de cumplirla, de que se guarde, de que se profese realmente la doctrina verdadera. Estas dos cosas son esenciales en la vida de una iglesia para que pueda darse esta unidad del Espíritu. Hermanos, de acuerdo con el contexto, ¿qué rasgos personales? Y vamos a empezar por ahí porque ahí comienza el apóstol Pablo. ¿Qué rasgos personales deberíamos tener los cristianos para que pueda ser posible entre nosotros la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz? ¿Qué nos dice la Escritura? Bueno, vamos viendo algunos puntos interesantes en esa lección y hoy vamos a ver la primera parte. Continuaremos, si Dios lo permite, la siguiente semana. Una cosa que nos dice aquí la palabra es que debemos andar como es digno de nuestra vocación. Dice el versículo 1 de Efesios 4, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Esto es esencial. Los que conformamos la iglesia del Señor, hermanos, somos personas que hemos respondido al llamado del Evangelio. Un día lo hicimos. Algunos ya hace muchos años de esto. Yo tengo ya 30 años que obedecí el Evangelio. Pero hermanos, aunque una vez fuimos perdonados nuestros pecados, ahora, después de la obediencia, después del bautismo, hay un estilo de vida propio de los cristianos en el cual nuestro Señor quiere que vivamos. Y básicamente a eso se refiere cuando dice que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La frase como es digno significa apropiadamente, convenientemente, adecuadamente a nuestra vocación espiritual. Así es como debemos nosotros aprender a vivir. Es decir, vivir nuestro cristianismo debe ser nuestra meta principal en el mundo. Hay muchas cosas importantes a las cuales le damos cierta prioridad, pero no hay nada que pueda superar el vivir de acuerdo a nuestra vocación. No se trata solo de declarar que somos cristianos, porque uno puede decirlo a las personas, pero se requiere más que simplemente decirlo, se requiere vivirlo, se requiere demostrarlo, se requiere que nuestra conducta esté a la altura del nombre que llevamos. Cuando la gente nos pregunta, oye, ¿y tú qué eres? Vas a la iglesia, ¿verdad? ¿Qué eres? Oh, yo soy cristiano. Excelente, y así hay que decirlo y sentirnos orgullosos, somos cristianos. Pero tenemos que vivir de acuerdo a ese nombre con el cual nos identificamos. Nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestras acciones deben ser consistentes con el carácter de Cristo a quien nosotros servimos. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Maestro. Seguimos sus pisadas. Debemos andar como Él anduvo. Y es que andar indignamente, hermanos, respecto a nuestra vocación, eso desacredita nuestro llamado. ¿Cuántas personas no hemos sabido que muchas veces murmuran y generalizan, ¿verdad?, de la iglesia, diciendo, mira, y dice que es cristiano, y dice que es hermano y va a la iglesia, pero cuando no vivimos de acuerdo a nuestra vocación, hermanos, esto es lo que sucede, estas son las consecuencias.
desacreditamos nuestro llamado y también obstaculizamos en la iglesia la unidad del Espíritu. No puede haber unidad de la iglesia mientras aquellos que la conformamos no andamos como es digno de nuestra vocación. No podemos estar unidos. Ustedes no pueden estar unidos conmigo si yo ando mal, si yo ando haciendo cosas que no debo, si yo no me comporto como un verdadero cristiano. Ni yo puedo estar unido con ustedes si es exactamente la misma situación. En la Escritura podemos ver diversos ejemplos, particularmente en el Nuevo Testamento, donde las acciones de aquellos hermanos no eran dignas de su vocación. Y cuando eso sucede, se amenaza de alguna manera la unidad del Espíritu. Por ejemplo, ustedes recuerdan el caso de Ananías y Zafira. Ellos eran cristianos, miembros de la iglesia allí en Jerusalén. Ahí en Hechos capítulo 5 usted puede leer esta historia. Y podemos ver cómo ellos eran un matrimonio, pero con cierto deseo de alabanza, de reconocimiento, y querían imitar a aquellos como Bernabé que vendían sus propiedades, las ponían a los pies de los apóstoles para que fuera distribuido a los pobres. Y ellos vendieron una heredad, dice la Escritura, pero sustrajeron, ¿verdad?, del precio de la heredad. Y luego van y le dicen a los apóstoles, aquí está todo lo que nos dieron por esta propiedad que vendimos. Y no era cierto. Era mentira. Querían aparentar cierta piadosidad, querían aparentar cierta generosidad, cuando en realidad no era así. Y el Señor los castigó y los mató a los dos. Ustedes podrán recordar también a Simón el Mago. Él era un cristiano. Felipe predicó el evangelio en Samaria y hacía muchos milagros, muchas señales, y este hombre estaba atónito. Y luego Pedro y Juan dice que imponían las manos sobre los hermanos para que recibiesen algún don espiritual. Pero viendo Simón que ellos como apóstoles podían por la imposición de manos transmitir un don, él particularmente quiso sobornar, ofrecerles dinero para que él pudiera también tener esta autoridad de poder transmitir un don a quien él le impusiera las manos. Pedro le dice, tu dinero perezca contigo. Él estaba haciendo mal, él estaba actuando mal. Era un cristiano, sí, pero no estaba actuando conforme a su vocación. Ustedes recordarán, por ejemplo, ahí en la iglesia en Corinto, en el capítulo 5, usted puede leer y lo hemos estudiado en muchas ocasiones. Había un hermano, un miembro de la iglesia, que tenía como mujer a la esposa de su padre. Y ahí estaba, como un miembro activo, como cualquier otro. Y Pablo les escribe y los reprende duramente porque estaban envanecidos y ahí lo tenían como si fuera un miembro fiel. Ustedes recordarán a Diótrefes allá en la tercera carta de Juan. Un hombre que era orgulloso, que le gustaba tener la preeminencia, que buscaba solamente ser exaltado. Él no servía a los hermanos, solo servía a sus propios intereses. Y podemos ver, hermanos, muchos casos más de situaciones semejantes que sucedían en la iglesia. Pero estos y cualquier otro ejemplo más nos enseña lo malo que es cuando los cristianos no viven de acuerdo a su vocación. Es algo terrible. Y esto afecta mucho a la iglesia, esto perturba la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En casos así, cuando hay miembros así, que llevan vidas como estas o de otro tipo desordenadamente, hermanos, simplemente no puede haber unidad entre nosotros, porque no estamos viviendo de acuerdo a nuestra vocación.
De allí que cuando los hermanos no viven de acuerdo con esta vocación y no se arrepienten, el Señor ordena que nos apartemos de ellos. Dice, por ejemplo, allí en la segunda, los Tesalonicenses capítulo 3, verso 6, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Y dice, de todo hermano, no hace excepción, que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. La iglesia, hermanos, está fundada sobre la doctrina de los apóstoles y profetas. El Señor Jesucristo los dejó a ellos como embajadores, como apóstoles, para que predicasen lo que Él había mandado. Y cuando la iglesia, hermanos, o miembros en particular, en este caso, no andaban según la enseñanza que los apóstoles daban, andaban desordenadamente. Y tenían que arrepentirse y cambiar en su forma de vivir. Pero si no lo hacían, dice Pablo, por favor apártense de ellos. Porque eso daña a la iglesia. Eso destruye la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. De ahí que Pablo le dijera a los corintios, un poco de levadura leuda toda la masa. Y les ordenó de la misma manera apartarse de aquel fornicario. ¿Queremos una iglesia unida? Entonces tratemos de vivir como verdaderos cristianos en todos los aspectos de nuestra vida. En todo, hermano. No nada más aquí los domingos dentro de estas 4 paredes. Al salir de aquí, en nuestras casas, en nuestra familia, en el trabajo, en la escuela, en cuestión de nuestra responsabilidad civil ante las autoridades, respetar las leyes, todo, en todo aspecto, vivir de acuerdo a nuestra vocación como cristianos. Hagamos honor a nuestro nombre a través de una forma correcta de vida. Pero ¿qué más nos dice aquí el apóstol Pablo en la carta a los Efesios? Algo muy importante también es que se requiere humildad y mansedumbre. Dice en Efesios capítulo 4, ahora el verso 2, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y estamos viendo los rasgos, las características que cada uno en lo particular debe de tener para que se pueda dar la unidad del Espíritu. La palabra humildad significa modestia, es decir, tener una opinión humilde de uno mismo. Humildad es la virtud por la que una persona llega a ser consciente de su propia indignidad como el resultado del más íntimo conocimiento de sí mismo. Hay muchos ejemplos en la Biblia. No sé si recuerde, por ejemplo, usted el caso del rey Saúl. Cuando Dios le revela al profeta Samuel quién iba a ser el rey de su pueblo, el rey de Israel. El profeta Samuel encuentra a Saúl. Él andaba buscando los burros, los asnos de su padre, que se le habían perdido. Y Samuel lo encuentra en el camino. Y dice la Escritura que cuando le da a conocer el plan de Dios y le insinúa que él sería el rey de Israel, Saúl responde de la siguiente manera, note usted. Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo, hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué, pues, me has dicho cosa semejante? El vidente, así le llamaban antes a los profetas, videntes. ¿Por qué, Samuel? ¿Por qué me estás diciendo esto? Pero yo quiero que noten que las palabras de Saúl reflejan en un principio esa humildad. Él no se sentía digno, como yo, de la tribu más pequeña y de la familia más pequeña de la tribu más pequeña.
Yo, ¿por qué me dices a mí algo semejante? Note, por ejemplo, su actitud cuando él fue nombrado rey. Allá en el primer libro de Samuel, en el capítulo 10, versículo 22 al 24, dice, preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón, y respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje. Samuel iba a presentar a Saúl ante todo el pueblo como el rey de Israel. Y no lo hallan. Dice Samuel, ¿dónde está? Y dice Dios, está escondido. Estaba por allá, dice, entre el bagaje. Verso 23, entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo, ¡viva el rey! ¡Viva! Saúl, hermanos, era humilde. Y podemos verlo porque él no estaba esperando con ansia ser el centro de atención en la nación. Saúl, hermanos, no estaba ansioso por impresionar con su porte al pueblo. Saúl no estaba buscando las fanfarrias, los aplausos, el reconocimiento de las personas. Saúl estaba allá escondido. Sabía que Samuel lo iba a presentar como rey y él allá está, donde nadie lo encontrara. No estaba buscando, hermanos, la gloria de los hombres. Así era Saúl. Así era en un principio. Pero ¿qué pasó después con él? Podemos ver en la Escritura que Saúl se llenó de soberbia, de altivez, de vanagloria y desobedeció reiteradamente la palabra del Señor. Y cuando lo enfrenta, el profeta Samuel le recuerda, tú no eras así. Mire ahí en el capítulo 15 de este mismo libro, versículo 17. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos. Acuérdate, Saúl, cómo tú decías que era de la tribu más pequeña y la familia más pequeña, que cómo pues se te decía algo así de que ibas a ser rey. Eras pequeño en tus propios ojos. ¿No has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien, he obedecido a la voz de Jehová. Y fui a la misión que Jehová me mandó, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Ni siquiera reconocía que no había cumplido la palabra de Jehová. Sí, mis hermanos, el corazón de Saúl ahora está lleno de orgullo. Cambió completamente. De ser un muchacho humilde, hasta tímido en cierta manera, ahora es un hombre, un rey, lleno de orgullo. Lleno de orgullo. Él se creía grande, él se creía poderoso, al grado, y así es lo que yo puedo ver aquí, que veía a Dios como inferior a él. Soy el rey. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Sí, Dios dijo, destruye todo, pero el ganado está bueno, está gordo. El rey, pues es el rey. Le puedo perdonar la vida. Él se creía tan grande y tan poderoso como para pasar por encima de la orden que Dios le había dado. Y así lo hizo, desafortunadamente. Hermanos, ser engreídos, ser jactanciosos, ser orgullosos,
destruye la unidad del Espíritu entre nosotros. Pablo escribe a los Filipenses en el capítulo 2, versículo 3 y dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esa debe de ser, hermanos, nuestra actitud siempre y estar comprometidos con ello. La vanagloria, la contienda son de los peores adversarios de la unidad en el pueblo de Dios. Y aquí se especifican ambos. Cuando somos personas deseosas de ser el número uno, cuando estamos interesados en promocionar lo que somos, cuando nos creemos superiores a los demás, estamos destruyendo la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Consciente o inconscientemente lo hacemos. Estaba leyendo el comentario de nuestro hermano Wayne, y aquí está, pueden preguntárselo, pero aquí está un fragmento de lo que él comenta en Filipenses capítulo 2, verso 3, y me parece muy interesante lo que nuestro hermano dice. Dice: con esta actitud, algunos hermanos buscan victoria personal sobre otros hermanos por medio de influencia humana. Con la fuerza de números, si ha ganado a su lado la mayoría de los miembros, o con una exhibición de inteligencia superior, argumentación sofística, vencerá a sus oponentes. Si algún hermano tiene más alto concepto de sí que el que debe de tener, hay gran peligro de rivalidades y partidos. Y dice entre paréntesis, división. Y es cierto, hermanos. Por eso dice aquí el apóstol Pablo a los filipenses que nada debemos hacer, ni por contienda, ni por vanagloria, sino todo lo contrario. Nuestra actitud siempre debe ser humilde. Humilde. La clave de la unidad es la humildad. Algo importante es que debemos reconocer que la iglesia no nos pertenece. La iglesia es del Señor. Es de Él. Y debemos estar conscientes de nuestras faltas, conscientes de nuestras debilidades, de nuestras concupiscencias, de nuestros defectos, para no creernos más que los demás hermanos. No somos perfectos, no hay nadie que sea perfecto en lo absoluto. Al contrario, tenemos muchísimas cosas que mejorar. Muchos defectos tenemos en lo particular. Cada quien se conoce, cada quien sabe, como decimos, de qué pie cojea. Pero cuando estamos conscientes de nuestras debilidades, eso nos va a ayudar para poder ser humildes y no creernos superiores a otros. ¿Ustedes recuerdan la parábola del fariseo y el publicano? ¿Cómo quién debemos de ser? ¿Como el fariseo, que se creía superior, que sentía orgulloso y se vanagloriaba de lo que él era y hacía? ¿O debemos de ser como el publicano, humilde, que reconocía sus faltas y decía: Señor, sé propicio a mi pecador? Tenemos que ser como el publicano, como él. Sí, hermanos, esto es algo muy, muy importante. Debemos ser humildes porque la humildad impide y destruye el deseo de ganar la preeminencia sobre los demás. En realidad, los discípulos más grandes en el reino de Dios, dijo Cristo, son aquellos que están dispuestos a servir humildemente a los demás, no aquellos que se jactan de sí mismos. La humildad es importantísima para que se pueda lograr el vínculo, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pero, hermanos, de acuerdo con Efesios capítulo 4, versículo 2, la humildad va de la mano también con la mansedumbre. La mansedumbre. ¿Y qué es la mansedumbre? La mansedumbre es poder bajo control. Poder bajo control. Para entender esto, imagínense, por ejemplo, un caballo salvaje. Aquí hay muchos hermanos que les gustan los caballos y saben de estas cosas. Un caballo salvaje, bronco. Y usted lo logra lazar y lo encierra. ¿Usted cree que al siguiente día ya podrá montarlo? ¿Cómo ve, hermano Andy? No va a poder.
No va a poder porque ese animal nunca ha tenido un freno, nunca ha tenido una silla, nunca ha andado una persona encima de él. No está acostumbrado. Se va a rebelar. No se puede definitivamente. Le pasaría lo que a esta mujer, miren. Pobrecita. Para que puedan montarlo, necesita ser amansado primero. Y ahí es donde entra el término mansedumbre. ¿Sí? Necesita ser amansado. Cuando ese caballo es amansado, ese poderoso, enfurecido y fogoso animal queda bajo control. ¿Sí? Su pasión, su poder y su fuerza siguen allí en el animal, sin embargo ahora están bajo el dominio de otro. Ahora responde voluntariamente a las órdenes de su jinete, porque ahora es manso. No ha perdido su fuerza, su poder. Sigue siendo el mismo animal, pero bajo control. Ahora sigue órdenes. Eso es algo que puede representar muy bien, hermanos, lo que es la mansedumbre. Poder bajo control. La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz demanda de nosotros mansedumbre. Mansedumbre hacia Dios para someternos a Él en todas las cosas. Y también mansedumbre hacia nuestros semejantes para tener un espíritu apacible, bajo control de las emociones, un espíritu perdonador, incapaz de ser agresivos o de tomar represalias. Cuando no hay mansedumbre, hermanos, vamos a ser como caballos broncos, los unos con los otros y también hacia Dios. Por eso dice ahí en Tito capítulo 3 versículo 2 que a nadie difamen, que no sean pendencieros, esos peleoneros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Esa debe ser nuestra actitud. Cuando no hay mansedumbre, vamos a hablar lo que no debemos, hasta difamar. Cuando no hay mansedumbre, seremos pendencieros, levantaremos rencillas. Cuando no hay mansedumbre, no vamos a ser amables. Por eso dice, para con todos los hombres, como cristianos, debemos de ser mansos. Aún para corregir a los que andan mal, necesitamos también hacerlo con esta actitud. Dice la Escritura ahí en Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Cuando usted vaya a hablar con un hermano, controle sus emociones. Yo sé que a veces somos bien celosos, yo sé que a veces nos indignamos ante ciertas situaciones y a veces queremos hablar con alguien, pero sea manso, ¿sí? Poder bajo control, emociones controladas, para que pueda hablar correctamente, para que esa exhortación que usted vaya a dar pueda trabajar de mejor manera. Ese es el plan de Dios, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ahí en 2 Timoteo 2:24 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Aún va a haber quienes se opongan? Sí va a haber. ¿Y hay que corregirlos? Sí, hay que corregirlos. Con mansedumbre, dice la palabra de Dios. Hermanos, la unidad de la iglesia tiene que ser preservada, tiene que ser protegida por todos nosotros. Y cada uno de los que conformamos la iglesia debemos estar comprometidos con la unidad del Espíritu. La cuestión es cómo demostramos ese compromiso. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Bueno, ya vimos estos puntos. Andar como es digno de nuestra vocación. Hacerlo con toda humildad y también, hermanos, que no falte la mansedumbre en nuestra persona. Vamos viendo otros puntos también en la siguiente lección con el favor de Dios. Cuando esto suceda, entonces la unidad del Espíritu se está promoviendo, ¿verdad?, en el vínculo de la paz.
en medio del pueblo de Dios, entre nosotros. Gracias por su atención, hermanos, a este mensaje. Si hubiese algún amigo que quisiera obedecer el Evangelio, aquí tenemos el plan de salvación para que venga Cristo, confiese su fe, se arrepienta, sea bautizado y venga a formar parte de la iglesia, del pueblo de Dios. Estemos de pie los que puedan para cantar el himno de invitación que nuestro hermano ha preparado. Muchas gracias, que Dios les bendiga.